Hola amigos, y hoy estamos en este episodio número 60 de nuestro CardioTips Podcast y tenemos aquí en nuestro escenario a Julián Mauricio Díaz. Él es médico, está estudiando medicina, octavo semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es tunjano, es de la tierra y hoy nos va a deleitar poniéndonos esa fisiología cardiovascular respecto a precarga y poscarga, su utilidad y sobre todo comprender de una forma práctica cómo podemos intervenir lo uno o lo otro. Bienvenido, doctor, el escenario es todo suyo. CardioTips Podcast. Bueno, hola a todos, muchas gracias al equipo de CardioTips por permitirme la oportunidad y el espacio de presentar este tema en el podcast. El día de hoy, me voy a presentar. Mi nombre es Julián Díaz, soy estudiante de medicina de octavo semestre de la UPTC y les voy a hablar de fisiología precarga y poscarga. Entonces, el corazón bombea 6 litros de sangre cada minuto. Este valor es conocido como el gasto cardíaco. Esta cantidad de sangre depende entonces de la frecuencia cardíaca y el volumen expulsado con cada latido, y es fundamental para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Algunas alteraciones de la fisiología normal, como la hipertensión arterial, provocan que esta cantidad de sangre sea menor o que el corazón deba adaptar su estructura para conseguir satisfacer las demandas del cuerpo. Para entender la razón por la que los distintos procesos patológicos como la hipertensión o la tromboembolia pulmonar afectan la función cardíaca normal, debemos hablar de los conceptos de precarga y poscarga. En primer lugar, debemos recordar cómo funciona el aparato contráctil del corazón, es decir, el sarcómero. Entonces, primero debemos entender que las células miocárdicas tienen en su interior un conjunto de estructuras que permiten la contracción. Esto es lo que conocemos como sarcómero. Este sarcómero está delimitado por dos discos Z. Entre estos dos discos encontramos una serie de proteínas, filamentos delgados, actina, en la periferia del sarcómero, y filamentos gruesos, de miosina, en el centro, que se sobreponen unos a otros. Cuando el corazón entra en sístole, la miosina ala a la actina al centro del sarcómero con el objetivo de acortar la fibra muscular, produciendo así la contracción cardíaca. Cuando el corazón entra en diástole, la actina vuelve a su posición inicial, lo que provoca que las fibras se alarguen y por lo tanto el corazón se relaje. Si hacemos el ejercicio de imaginar que somos el ventrículo izquierdo y nuestra tarea es expulsar sangre suficiente para satisfacer las demandas del cuerpo de una persona, podremos comprender mejor estos conceptos. Entonces, para cumplir nuestro objetivo necesitaremos como mínimo dos cosas. En primer lugar, debemos tener una cantidad de sangre adecuada que funcionará como la materia prima para cumplir nuestra tarea. Y en segundo lugar, debemos tener fuerza suficiente para expulsar dicha sangre hacia el árbol arterial, venciendo la resistencia que nos oponga a este conjunto de vasos. En resumen, necesitaremos volumen de sangre y capacidad para expulsar ese volumen. La sangre que vamos a utilizar entonces para enviarla al árbol arterial es el volumen de fin de diástole o volumen telediastólico, relacionado directamente con el primer concepto que debemos entender, la precarga. Un error muy común que cometemos es pensar en la precarga y en el volumen telediastólico como conceptos intercambiables. No es así. La precarga es el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse. Es decir, cuando la sangre entra al ventrículo va a producir un estiramiento de las fibras miocárdicas, básicamente alejando los filamentos de actina y miosina que componen el sarcómero. La precarga es ese grado de estiramiento con el que el corazón empezará a contraerse. Si bien está entonces directamente relacionado con el volumen de sangre del ventrículo en este momento, no son lo mismo. Pero entonces, ¿por qué afecta la mecánica de contracción cardíaca? Entonces tenemos que, para comprender esto mejor, existe una analogía, y es que las fibras cardíacas funcionan como una banda elástica. Si se estira mucho, obviamente dentro de un límite de normalidad va a retraerse con fuerza, y si se estira poco no va a retraerse o lo hará muy débilmente, lo que conocemos como la ley de Frank-Starling. Por otro lado, la resistencia que debemos vencer en la aorta se va a relacionar con la presión arterial media de este vaso, es decir, la poscarga, que se define como el conjunto de fuerzas que debe superar un ventrículo antes de poder eyectar la sangre.
Para entender mejor estos conceptos, existe una analogía que pues fue realizada por el doctor John Bielinski en una conferencia en YouTube, que pues nos habla de un burro que debe subir un determinado número de costales por una cuesta empinada. El número de costales que pongamos en el burro representará el volumen telediastólico y será directamente proporcional a la precarga, mientras que el ángulo de inclinación de la cuesta será la poscarga, es decir, la resistencia que debe vencer el burro para llegar a la cima. De tal forma que si aumentamos el número de costales de forma exagerada, es decir, si aumentamos mucho el volumen telediastólico, las fibras sarcoméricas se van a elongar de tal forma que el corazón no podrá contraerse bien, el burro pues no va a poder subir la cuesta. Si ponemos muy pocos costales, pues que sería el caso opuesto, el burro será capaz de subir, pero no aportará mucho a su tarea. Por otro lado, si aumentamos mucho la inclinación de la cuesta, será imposible para el burro subir. Esto pues lo relacionamos fisiológicamente con un aumento exagerado en la tensión arterial que producirá dificultad para expulsar la sangre con el latido, situación que encontramos en procesos crónicos como la hipertensión arterial o algunos de inicio abrupto como la tromboembolia pulmonar. En esta última, un trombo en las arterias pulmonares aumentará la poscarga del ventrículo derecho, produciendo una sobrecarga de presión y por tanto una falla en la expulsión de la sangre a las arterias pulmonares. Entonces, en conclusión, el volumen latido depende, entre otras cosas, de la precarga y la poscarga. La precarga es el grado de distensión de la fibra miocárdica que va a estar influenciado por la cantidad de sangre que llegue al ventrículo durante la diástole, y la poscarga es la fuerza que debe vencer el ventrículo para que la sangre pueda salir expulsada, dada por la presión de las arterias al momento de la contracción del corazón. Excelente, doctor Julián. Realmente nos lo resume muy sencillo y muy práctico. No necesariamente el volumen telediastólico o a mayor volumen telediastólico la precarga aumenta. Es esa fuerza que ejerce ese volumen al inicio de la sístole sobre las paredes del ventrículo izquierdo. Entonces es muy importante saber que, por ejemplo, la precarga la podemos mejorar si estamos mejorando la fase diastólica de ese corazón o aumentando el volumen, ya sea por líquidos, ya sea por esa respuesta al shock distributivo que se maneja inicialmente con volumen circulatorio para mejorar precarga y mejorar gasto. Ahora, la poscarga es esa fuerza que debe vencer ese ventrículo izquierdo y por eso al mayor resistencia vascular sistémica, mayor es la poscarga. A mayor obstrucción del tracto de salida o de la válvula aórtica, esa poscarga aumenta, no necesariamente teniendo tensión arterial periférica elevada. Muchas gracias, doctor Julián, realmente le agradecemos mucho el haber tenido este espacio aquí en CardioTips Podcast. Realmente es fenomenal tener personas de la UPTC, alma mater de esta ciudad de Tunja, que estén vinculados también con nuestro semillero de investigación, con nuestro grupo de investigación y sobre todo con CardioTips Podcast para todo el personal de información. Muchas gracias, doctor, un saludo a todos los demás y no sé, doctor, si les quiera dar un mensaje corto a todos esos compañeros, a todas esas personas que están en formación en el área de la salud y algunos consejos que usted les pueda dar para poder seguir estudiando siempre con motivación con esta linda profesión que es la salud cardiovascular. Pues lo único sería que se vinculen al semillero de investigación pues, de la unidad. Es pues una oportunidad para crecer en el sentido académico y pues nada, estudiar mucho. Bastante. Estudiar con motivación, leer, practicar, ver pacientes, hacerlo con cariño, con gusto, con motivación, por tratar de cambiar ese destino y a veces, muchas veces, ese sentimiento de malestar que muchos pacientes tienen por su enfermedad. No necesariamente curamos, pero sí podemos darle una calidad de vida mejor a todo nuestro entorno. Doctor, muchas gracias y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.